Hola, bienvenidos a otro capítulo de Los Orígenes. Hoy vamos a hacer la Torre del Mago, muchachos, como escucharon. Vamos a hacer una Torre del Mago, donde vamos a guardar todos los encantamientos y todo lo demás. Mientras tanto, yo ya tengo más o menos todo hecho. Literalmente hoy toqué la pala y me encargué de hacer todo, muchachos. Decoré un poquito más, puse un poco más de luces, esto, aquello. Busqué los materiales de las ideas que tengo principalmente de cómo hacerlo. Y sobre todo, va a ser algo sencillo, lindo, acá. Tengo acá la imagen que tuve que buscar para hacer la inspiración y las imágenes de los techos, porque yo no me acuerdo cómo hacer techos en Minecraft. No me pregunten cómo, pero no sé, no me acuerdo. Así que bueno, ya que tenemos todo esto hecho, vamos a comenzar de una vez por todas con la construcción. Antes que nada, les recuerdo que dejen su like. Por si quieren más capítulos. Aunque igualmente solo ven 2 o 3, con eso me sirve, gente. Esto es un tipo de... ¿Cómo se llama esto? Experimento social solo para cumplir mi sueño de chiquito, nada más. Así que así de simple. Bueno, comenzamos con la construcción. Yo tenía pensado hacerlo de la siguiente forma. Voy a agarrar la mesa de crafteo. Porque es como que es medio mixto el diseño que busqué. Ah, ya tenía uno, qué pajero. Bueno, vamos a soltar esto. Vamos a dejarlo acá. A ver si puedo hacer... Tengo pensado hacerlo de distintas formas, porque el diseño principal es como blanco. Pero tampoco quiero que sea todo ladrillo. No sé si me entienden. Porque, miren, más o menos para que se den una idea, esto tiene que estar por acá. 1, 2, 3. Comienza 1. Y ya recién por acá empezaría todo el terreno. Más o menos para que se den una idea, para que parezca como que está arriba, como que está algo elevado, por decirlo así. Creo que de esto de base... Ay, bien, pero quiero ver cómo queda nomás. Como que queda, ¿ven? Como que le da el aspecto. Me gustó, me gustó. Bueno, igual vamos a sacar esto porque verdaderamente solo necesito que sea un piso así. Así que bueno, capaz el video de hoy sea un poquito más largo de lo normal. Ahí, perfecto. Igual vamos a hacer como un intercambio. Tal vez no llegue con los materiales, pero esta va a ser como la base para que se den una pequeña idea. Esto por acá, bien. Por acá. Tuki tuki. Vamos a hacer casi todo desde acá, desde la entrada. Literalmente estoy tratando de basar la construcción en una imagen que vi en Coso. En Google. Literalmente busqué a secas. Mansión, nada que ver. ¿Cómo se llama esto? Coso de mago, salió esto. Capaz es una construcción un poco más avariciosa, más de lo que yo esperaba, pero bueno. Vamos a tratar de hacer la altura por acá. Tenemos un poco de madera. Quiero ver, antes de comenzar esto, parece que es feo, pero después les prometo que va a ir agarrando color. Y esto va a quedar así, esto queda por acá. Esto ya se sabe que es por acá. Esto como que da ahí a insistir como que es la parte de afuera, porque esto entra acá y recién esto comienza acá. Así que esto lo podemos cerrar un poco más. ¿Dónde está? Acá, bien. Ya que la primera está tapada, vamos a empezar como por acá. Esto lo voy a cambiar. Y vamos a dejar acá 1, 2, 3, 4. Y vamos por acá, vamos a hacer de nuevo esta esquina 1 y 2, ¿ves? Esto lo podríamos sacar en un inicio, pero igual les recuerdo que esto va a ser como la construcción básica. Después si veo que no me gusta o algo me cambia dentro a mí que dice no, así no me gusta, la vamos a cambiar. ¿Cómo quedan las puertas esta? Bueno, bien, justo como necesito, que parezca antiguo. Ahí está, perfecto, bien. Esto así, o tal, hasta que, o creo que lo llevaría un poquito más atrás incluso. Un poquito más atrás. Esto ahí atrás porque obviamente la puerta tiene que tener como el recuadro este, como del coso este. Sé que parece un bloque, lo sé, y acá vamos a hacer como que esto está más abajito. Es como que acá hay tipo un descenso o algo por el estilo. Ay. Ahí está, perfecto. Aunque lo podría elevar también para que quede todo igual y hacer como una bajada más larga. Que puede llegar a pasar. Esto va a ser algo como chiquitito, ni muy alto ni muy coso. Porque por ejemplo, acá está la puerta.
Vamos a dejar otro acá. Y ahí, bien. Vamos a llevar esto por acá. No, pero, ¿sabes qué? Vamos a cortar esto y lo vamos a llevar un poquito más por atrás. Porque se ve bastante bien esto, la verdad. Tiene pinta, se ve prometedor. Ahí, perfecto. Bien. Vamos a completar esto de acá, 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 esto de acá. Se estarán preguntando, ¿por qué estoy gastando tanto material al pedo en esto? Simple, me da toque el hecho de que esto no esté completado. Con eso les digo todo. Fuera de joda, me parece que sí, no voy a llegar. Pero igual no pasa nada, vamos a ir a buscar un poco más de material. Esto no va a ser tan grande, igual va a tener como una mini construcción, una base un poco más sólida de lo que parece. Capaz esto ahora lo decore y lo haga como que esté dentro de una montaña más que nada. Vamos a tratar igualmente de hacer esto rápido. Creo que desde acá ya más o menos se podría hacer. Inclusive te puedo decir como que... ¿Ven que esta parte está como un poquito más adelantada? Esta parte de acá, donde está... Acá no, son 1, 2, sí. Porque acá hay un coso. 1, 2, acá. Agrandarlo un poquito más, así. Tiqui, 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 para darle un poquito más de profundidad. Y como esto va a estar de la parte de coso, esta parte para recuperar material lo vamos a sacar. Bien. Perfecto, ven que ahí queda mucho mejor. Y esto por acá. Perfecto. Tiki, tiki. Y tiki, ¿ven? Así parece que no das ni un peso por esto, pero esperen que de a poquito va a ir agarrando forma esto. Igual de todas formas, como dije, tengo que ir chusmeando porque los techos es mi mayor debilidad. Porque acá va a ir todo techitos de madera, todo esto. Bien, esto por acá. Entonces, esto mira. Ya que la escalera está acá, esto tendría que ir como con otra piedra. Ya que vamos iniciando, para tener la idea de la construcción, esto lo vamos a ir reemplazando. Porque como saben, las construcciones en piedra o cosas por así tienen como un gradiente, ¿ven? Acá iría, no sé, el tipo de coso para hacer un desentono. Esta vez. Ya que tenemos la estructura, vamos a ir rompiendo y desarmando. Sé que es algo contraproducente, pero créanme que una vez que esto esté hecho, se van a dar cuenta de lo que yo quiero hacer. Y les va a encantar. Perfecto. Igual, ahora como dije en su momento voy a tratar de hacer como algunas esquinas o cosas por el estilo con otros diseños. Pero como el Minecraft tiene esa debilidad de que no tiene tantos objetos como para poder redefinir como corresponde la superficie y todo lo demás, va a ser algo medio complicado. Igual no se preocupen que yo me las voy a empañar. Me las voy a arreglar, quiero decir. Está perfecto. Perfecto. Uy. Perfecto. Y ahí, ¿ven? Y ahora vamos a la parte de adentro, que ya tenemos bastante hecho y vamos a tratar de reemplazarlo con esto. Bien. Vamos a poner madera. Y ahí, bien. Tuki, 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 tuki. Y ahí, perfecto. Esto se puede quitar, sí. Ya que estamos acá. Perfecto. Vamos bien, vamos bien. Bueno, bien. Mientras tanto he de decirles que hoy estuvimos en directo. Estuvimos jugando un juego nuevo. Gratis, que la verdad es de esos tipos de juegos donde tenés un estímulo constantemente y es re, como digo yo, re TDH como corresponde. Me parece que me falta tierra. No, igual, ahora vamos a buscar y vamos a hacer el reemplace. Vamos a tratar de guardar lo suficiente en material. Así que tranquilos, no se preocupen. Vamos bastante bien. Bien, tuki, 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 tuki. Bien, vamos a romper ahora esto y vamos a buscar la tierra para tratar de ahorrar material. Va a ser una linda construcción. Igualmente, como dije,
Uy, Dios. Puede ser su puesto de cambios igual. Yo a ustedes le doy como la base principal de lo que yo quiero construir en mi esquizofrenia. Y después veo si me termina de convencer o no. Como es algo de acá y ahora esto lo vamos a cortar. Vamos a reemplazar esto y esto. Vamos a ver esto de nuevo. Y vamos a hacer esto. Y como no vamos a renegar mucho porque vamos a hacer casi toda la madera que tenemos acá coso. Aunque sea para dejar las bases. Eso, ahí está. Las bases ya hechas más o menos. Vamos a reemplazar esto y vamos a dejarlo en roble. Capaz se escuche el mouse porque literalmente estoy spameando el shitter click. Bien. Perfecto, bien. Ahí ya me gustó cómo quedó esto. Ahora vamos a dejar esto acá y esto acá nos lo llevamos y vamos a subir esto. Tuki, 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 tuki y tuki. Bien. Tuki, 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 tuki. Acá vamos a quitar esto como habíamos hecho. Acá no, sí. Mira, perfecto. Acá no vamos a hacer nada. Es como que va a ser directamente una salida, pero con un morrito, con el morrito un poco más... menos prominente, quiero decir. Así, ¿ven? Tuki. Tuki. Ay. Así, ¿ven? Perfecto, vamos a poner esto acá, esto acá. Esto acá, bien. Vamos a poner esto acá y esto acá. Perfecto. No, ¿dónde dejé esto? Y vamos a dejar esto acá. Perfecto, bien. Ya que tenemos esto acá, vamos a dejar esto y esto acá, esto y esto acá. Perfecto, ¿ven? Y ahí no se van a dar cuenta de nada, de nothing. Lo vamos a reemplazar y ahora vamos a poner acá otra cosa. Y perfecto. Vamos a hacer esto rápido. A ver, ¿dónde está esto? Acá. Vamos de nuevo acá. Joya. Me voy a quedar con un par de puertas de más, pero no es nada que... no pasa nada. Voy a dejar la puerta esta acá. Para tener una entradita de más por las dudas. No sé, yo me estoy guiando, como les dije, me estoy guiando en un diseño que vi. No estoy... literalmente la construcción es como que... está en 3D con hexágono y todo lo demás, pero... yo lo estoy imitando de esta forma. A ver, vamos a llenar un pisito más. Y lo vamos a llenar ya. No, este ya no. Porque ya esto va a ser como una parte de entrada. Joya. Vamos bien. Joya, bien. Vamos a poner un poco de luz. Bien, ya que acá no tenemos tanta luz. Sé que esto no es simétrico. Bueno, sí es simétrico. 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1, 2. Pero tal vez no es simétrico a la vista. Pero tratamos de dejarlo lo máximo simétrico posible. Esto acá, esto acá, esto acá y esto acá. Acá vamos a hacer tipo una biblioteca o algo más adelante para decorar esto. Vamos a poner esto acá. Ya terminamos lo que viene siendo el primer piso. Bueno, la planta de abajo, mejor dicho. Vamos a terminar esto. Después de a poquito vamos a ir decorando poco a poco todo. Vamos a completar esto. Vamos dejando esto acá y esto acá. Joya. Bien, ya tenemos la primera parte. Y acá, esto lo vamos a reemplazar y vamos a poner lo que yo les decía. No, esto no. Esto acá. Estaría bueno. Creo que lo puedo hacer. A ver si me queda como yo tengo pensado. Porque esto tiene que ir así, como ustedes ven. Pero si yo quiero hacer esto así y así. Creo que tengo a ver si me sale lo que quiero plasmar. Sí, tengo, vamos, todavía me llevo esto y esto también para hacer una pequeña diferencia en el diseño. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. A ver si... bien.
Como para hacerle cierto desnivel un poquito. Vamos a quitar este y este se lo quitamos para pintarlo. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Mi mayor enemigo. ¡Qué hijo de puta, hoy! Ah, pucha. No, bueno, este no. Porque literalmente este es como que a la misma altura. Completamos este y quitamos. No pasa nada, tenemos otro. Se estaban preguntando, ¿por qué malgastás el pico de diamante? Es mi pico y lo uso como se me cante. Y ahí ves. Sé que es mucho blanco, pero ahora esperen un segundo, que después va a entrar esto. A ver. Quiero ver cómo queda esto para hacer la diferencia, ya que esto acá arriba, esto tiene que ir para la parte de adelante, porque el techo va a ser un poco flaco. Flaco. Vamos a hacer así y tuki, ¿ven? Bien, ya que estamos acá, tengo que ver como el primer diseño del techo. A ver, esto va a estar acá, esto va a estar acá, esto acá y esto acá. Bien, ya tenemos como la primera base de lo que viene siendo el techo. Y esto tiene que estar acá y acá, joya. Acá y acá, fuera y acá. Bien, esto se quita. Esto se quita y esto se quita. Bien, ahí ya tenemos como la primera parte de lo que viene siendo el techo. Perfecto. Ahora tengo que subir un poquito, porque como dije no tiene que ser tan alto. Y ahí está, ¿ven? Bien, una vez que ya tenemos esto. Y a ver, ¿cómo podemos hacer esto? Oh, no, esto no. Este ya me gustó la coincidencia que quedó acá con ese. Vamos a subirlo uno acá de nuevo, supuestamente. Otro acá de nuevo. Y a ver... ¿cómo lo podemos hacer para que quede un poco más bonito? Esto acá, sí, ¿no? Acá. Esto acá. Esto acá y tuki tuki. Qué pajero, lo dejé como que muy bajo. Bien, perfecto. A ver, ¿dónde vamos a hacer un poquito más? Y perfecto. Perfecto. Y para arribita de nuevo. Bien. Ahí está. Una vez que volvemos a tener la escalera, vamos a hacer tiki tiki tiki. Tiki 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 y tiki tiki tiki. Ahí, ¿ven? Supuestamente ahí debería quedar bien el techo. A ver. Me faltó el otro lado. Qué pajero. Subimos, subimos. Perfecto. Y ahí, bien. Supuestamente ahí ya debería quedar como la gente o dentro de todo lo que viene siendo aceptable. Porque es como el pisito más chico. Así está bien. Con una punta y todo lo demás. Aunque me hubiera gustado que haya quedado con una punta individual. Pero creo que así está bien. Vamos a completar la parte de adentro. Sí. Como que quedó medio coso, ¿no? No me terminó de convencer. A ver, vamos a romper este. Y este ahí. No, vamos a quitar esto. Tuki tuki. Ahí. Perfecto. Creo que ahí logra quedar un poco mejor. Aunque en esta parte se podría poner algo decorativo un poco más detallado. A ver. A ver, tuki. No. Si no, pero todo. Ahí y ahí. Una valla. 1 y 2.
Como que ahí le da un diseño un poquito más bonito. Vamos a hacer otras dos de nuevo. A ver, vamos a hacer... No, siempre me los confundo, boludo. Así ya tenemos un poco de más. Y joya, ven. A ver, creo que así más o menos queda un poco mejor. Y bueno, esto creo que se lo puedo quitar para que no parezca tan cosa. A ver. Vamos a quitar esto, sí. Y ahí, ¿ves? Esto también. Vamos a poner... Ah, no me quedaron, la puta madre. A ver. Vamos a poner esto. Más o menos para ya tener una idea de cómo va a ir esto puesto. ¿Ves? Ahí. No está mal, la verdad. Mal no está. Aunque, a ver... Mezclando otro diseño. Estamos mezclando diseño de techo igual. Ahí. Joya, ¿ven? Me convenció un poco más. Un poco más. No me gusta, no me gusta. Capaz para que me haya salido cosos, si lo hubiera empezado desde una línea más atrás, tal vez hubiera quedado un poco mejor. Porque acá como que ven, como que queda esto acá. Cosas así por el estilo. Oh, a ver. Estoy viendo muchas variantes, muchachos, para que quede un poco más bonito el techo. Ah, ahí creo. Creo que ahí ya encontré la mejor posición. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar ti y ti. A ver ahí. Sí, ahí está. Le da una presencia totalmente distinta ahora, boludo. Totalmente distinta la presencia que le da. Me gustó más incluso. Me gustó más. Perfecto, bien. A ver. Hasta ahí vamos bien. Joya. Vamos para arriba y vamos a terminar de refilar las partes estas que yo digo. A ver, supuestamente el diseño este ya cambia a partir de una altura. Es como que vieron que le dije como que esto es como la parte de la entrada. Mira, esto hasta estoy pensando en sacarlo, boludo. Para hacer como el reborde. ¿Ven que este reborde así? A ver. Para hacer ese cambio de coso y darle un poco más de profundidad. ¿Dónde está esto? Vamos a agarrar bastante y ahorita vamos a hacer el cambio. Y vamos a hacer esto así. Ti y ti. Y como esta parte está así, como darle un refuerzo así. ¿Ven? ¿Ven? Algo así. A ver. Vamos a quitar esto. Vamos a hacer esto así y así. ¿Ven? Algo así. No, como que le da mucha profundidad de golpe, ¿no? Mucho bastante, mejor dicho. Ahí está. Sí, mucha profundidad le da. A ver. Vamos a subir de nuevo arriba y vamos a reemplazar como les dije antes. Ya que esto está así. Acá lo único que podría hacer es poner algo para darle un... A ver, para ver si me sale lo que quiero hacer. Lo único malo que creo que no se pueden hacer escaleras con esto. ¿O sí? No, sí se puede, boludo. Se puede. Ahí, ¿ves? Tipo... así. Así... Bueno, igual yo soy medio pelotudo y mira... Y gasto todo el material. Ahí, ¿ves? Aunque... Pero no. Sí, ya tengo una idea, boludo. Disculpen que este video es como medio raro, pero es como que les dije que tenía pensado hacer una construcción bastante de chill. ¿Ven? Para darle ese nivel. Y vamos a poner esto acá. Mira cómo cambia, mira esa profundidad que le da ahora. Totalmente distinta. Vamos a quitar esto de acá. Y esto por acá, perfecto, vamos. A ver si tengo más, sí. No, estas no, las otras. Ahí. Y
Esto acá, ¿ves? Como que le da ese toquecito más bonito, boludo. Igual, muchachos, tal vez quede como un corte en algún momento. Les clavo un corte para esto. Así no llega a ser tan tedioso el video. Como dije, igual es un stream muy de chill el de hoy. Muy bastante. Vamos a reemplazar este por este. Este y este, así. Y estos de acá. Ahí está, ¿ves? Queda ahí, hace una diferencia bastante notoria, fuera de joda. Ahí está. Vamos a terminar esto. Tuki, tuki, tuki y tuki. Vamos a agarrar esto y vamos a completar acá ya de paso. Ahí está, perfecto. Y ahí ti y ti. Listo. ¿Vieron que ahora le da una profundidad totalmente distinta? Le da como cierto toquecito muy distinto. Vamos a completar esto. Y vamos a cerrar esto. Después esto para arriba lo vamos a reemplazar. Las esquinas sobre todo. A ver, ¿dónde estás? Me queda poco y nada. Vamos a tener que ir a buscar un poquito más, pero no pasa nada. Creí que iba a llegar con las medidas, pero parece que no. Y ahí, bien, perfecto. Vamos a quitar esto y esto. Esa no porque es apenas, así que no pasa nada. A ver, ¿dónde está esto acá? Y esto acá, joya. Esta va a terminar acá y... acá, joya, ¿ven? Hay que... bastante bien. Vamos a dejar esto acá. Esto acá. Joya, bien. Bien. Creo que con esto llego. No. Ahí está. Ahora me imagino que si yo llego a sacar el texture pack, boludo, esto va a quedar horrible. Pero bueno, son cosas que pasan. Me parece que esto... sí, yo hasta que iría a sacar esto, boludo. Estamos sujetos a muchos cambios, fuera de joda, disculpen, pero es como que no me termina de convencer un poco la construcción y prefiero que quede lo más bonito posible. Capaz ni lo edite este y lo recorte y lo mandamos así re de una. Capaz para buscar más materiales ahora que lo voy a recortar. Porque creí que iba a llegar, pero parece que no. No de mierda queda. Acá, joya. Espectacular. Vamos a quitar esto de acá. Y este acá, joya. Y ahí, ¿ves? Ahí está, le da como otra profundidad, otro aspectito. Interesante, bastante interesante. Bien. Ahora vamos a completar estas partes de acá. Y estas partes de acá. Esta de nuevo. Perfecto. Perfecto, joya. Bien. Sí, boludo, sí. Perdón, gente. Activé el modo. Mirá, ahora sí, toda la pinta que tiene. Yo sabía que robarme esa imagen de cosa me iba a servir, boludo. Fuera de joda, me chileó. Me chileó bastante. Ahí está, y... ahí, bien, boludo. Mirá como si supiera. Como si supiera. ¿Dónde mierda dejé la tierra? Ya la perdí, boludo. Perfecto, bien. Creo que con estas dimensiones llego a hacer lo que yo tengo pensado. Espero. Igual es como que más arriba se vuelve un poquito más finita la casa. Espero. ¡Ay! Me caí para abajo, boludo. No, me voy a caer para arriba, pelotudo. Mira, me parece que hice la casa un poco más grande, boludo. Un bloque más grande me parece que hice.
Vamos a buscar un poco más de piedra, pero antes que eso vamos a hacer otro pico. Gente, uy. A partir de acá va a haber un corte, porque voy a buscar más material. Van a haber varios cortes a lo largo del video, porque parece que calculé todo como el tuje. Mil disculpas, pero ustedes no se van a dar cuenta de esto. Así que bueno, nos veremos próximamente. Bueno chicos, ya regresamos. Fui a buscar un poco más de material y de paso también edité un poco la construcción. No tanto, sino la parte donde decía que tendría que haber sido un poco más chica. Así que bueno, esto lo achiqué un poquito más para que no sea tan molesto a la hora de coso. Así que dentro de todo se hizo un coso. Denme un segundo que vamos a hacer lo siguiente porque busqué mucho. Porque fuera de joda creo que me zarpé un poco con los materiales. Vamos a dejar esto acá. Esto y esto. Uy, nada que ver. Y esto acá. Vamos a agarrar esto y vamos... Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Agarré bastante. Esto lo vamos a dejar al final porque me parece que tal vez no lo voy a terminar usando. La madera lo vamos a dejar acá. Esto y esto acá. Esto acá. Esto acá. Listo. Más o menos para ya tener una idea de la construcción y vamos a ir empezando de a poco. Porque si agarro todo y lo hago todo de una, es como que al medio del pedo, boludo. Vamos a agarrar esto y ahí, bien. Vamos a subir de nuevo. Para arriba. Bien, joya. Y ahora, de acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una delimitación. Con esto, ¿ven? También se achicó un poco la zona esta. Igual esto como que tendría que estar un poco más exacto. Como que acá tendría que ser un poquito más ancho. Porque acá esta medida está bien. Porque me coincide con lo que yo tenía que hacer en un principio. Un espacio y ya sigue. Después de esto yo me voy a encargar en decorarlo como corresponde. Así que ustedes tranquilos igualmente. Y ahora vamos a subir todo de nuevo como estaba. Vamos a llevar esto, esto, esto y esto. Esto y esto. No hay nada de más, ¿no? Y voy a hacer bastante esto también por las dos. Subí, subí. École, vamos. Joya. Bien. Contando este, hay que hacer como 4 más para arriba. Quiero contando este, porque este es como un coso. 1, 2, 3, 4. Bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Joya. Y de nuevo 1, 2, 3 y 4. Porque ahora lo que tenemos que hacer es esto mismo, pero acá. Dejando un poco más de espacio. Vamos a dejar esto acá y esto acá. Y esto acá. Vamos a completar todo esto y vamos a hacer un poco. Bueno, tengo pensado, no sé, más adelante o ya en el próximo video que corresponde, no sé si hacer un día de exploración completo y buscar zonas nuevas, pero en vez de ir para atrás que ya conocemos, ir todo para adelante para la zona del spawn, que el spawn literalmente está allá enfrente. A ver, acá hay más. Espere por favor no quedarme corto. Bien. Y lo bueno es que esto no es una estructura tan alta, porque como mucho son 3 pisos y un poquito más. Así que dentro de todo vamos bastante, bastante bien. Esto acá, esto acá, esto acá, esto acá. Vamos a poner esto. Me olvidé la madera, qué pajero. Joya. Vamos a dejar llevar estos dos. Vamos a separar esto un poquito. Esto acá, esto acá. ¿Y qué mierda iba a agarrar? Esto acá y esto acá. Joya. Ahí está, bien. Perfecto. Tú. Y tú. Uisa. Y esto acá. Joya. Perfecto. Bien, mira. Mira. Como si yo supiera.
Bien, perfecto. Vamos a romper acá para entrar adentro y alumbrarlo. Ahí está, ¿ves? Ven ahí, esto va a quedar ahí porque es como una delimitación, aunque tranquilamente podría haberlo hecho uno más alto para que quede un poco más sincronizado, por decirlo así. Igualmente después el coso este lo voy a corregir un poco porque estuve viendo para que quede un pelín más bonito. Así que igualmente, tranqui. Vamos a romper esto de acá porque esto es como que una especie de ventana que está acá. Que está justo arriba de esto. Sí, me parece que sí, lo voy a tener que hacer un pisito más arriba, boludo. Y esto acá, sí. Sí, creo que el piso va a tener que estar acá, boludo. Vamos a romper esto. No, yo me estoy dando cuenta igual, chicos, de la construcción a medida que yo la voy haciendo. Por las dudas, así que tan perfecto no me va a quedar. Es algo como que estoy tratando de ir arreglando poco a poco. Igualmente, como les dije, está sujeto a cambios todo esto, así que no sé si se va a modificar o no. Vamos a romper todo esto. Tengo pensado hacer como la escalera acá triple, ¿ves? 1, 2, 3. Y acá. Porque tengo pensado... O en el pleno medio. Y acá la poner todo alrededor, pero momentáneamente... Momentáneamente esto lo vamos a dejar por acá. Quitamos esto, quitamos esto, quitamos esto. Esto, esto y esto. Bien. Bien. Esto acá. Esto acá. Y esto acá. Bien. Un techo bastante alto, porque como somos unos magos... O sea, super hello. 1, 2 y 3. Otro acá. Perfecto. Solo hasta para hacer la escalera, nada más. Por el momento. A ver. Este acá. Este acá. Y este acá. Este acá. Este acá. A ver. Este acá. Este acá. Vamos a romper este. Y este acá, ¿ven? Esto se tiene que quitar igualmente. Esto hay que corregirlo. Quitamos esto. Quitamos esto. 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 Y ahora sí, ahí está. Lo subimos uno más. Para que quede como yo tengo planeado. Capaz este video que es un poco más largo, pero bueno, es para que más o menos tengan una idea de cómo va a ser la construcción. Mientras no me quede un video de 1 hora, porque esto lo tengo que editar para mañana a la mañana. O lo edito en la tarde, ya fue. Pero no quedarme dormido, eso es lo único que espero. Como me llegue a quedar dormido, estoy en la B. Así que esperemos que no. Espero, por favor. Ahí está, bien. Vamos a poner esto acá. Esto acá. Y creo que una vez que ya esté esto, ya... ¿Ven? Porque ya comenzaría lo que viene siendo casi que el último piso. Ahí. Uy, esa. Así que denme un segundo, gente. Ahí está, listo. Se estaba quedando sin batería el coso. Así que bien, pues hacemos esto acá. Me faltaría el último piso y creo que ahí estaría. No me quedó tan cuadrado como yo esperaba, pero ahora cuando yo lo chique esto va a quedar perfecto. Porque acá el cuadrado me tiene que quedar como un poco más chiquitito después. Vamos a agarrar todo esto y completamos acá. Porque acá va a ir como la conexión siguiente. Y como esto está acá, porque vamos a hacer como una ventana. No, una ventana no. ¿Cómo se llama esto? Este diseño que no me sale el nombre. Tipo como esas mini cositos de ventana. Vamos a poner esto acá. Esto lo vamos a sacar un poco para afuera, pero vamos a hacerlo de una forma. Vamos a poner pared acá.
pared acá, pero... Sí, ahí está. Vamos a poner. Después seguimos con esto. Y seguimos uno más, yo diría, ¿no? Por acá. Hasta que... No, espera. Vamos a cortarlo y dejarlo ya desde adentro para que ya tenga como la medida interna. Ahí. Tuki. Esto acá. Uy, esto no. Igual, como dije, esto está sujeto a cambios, muchachos. Aunque sea, vamos a terminar de hacer la primera parte del piso. Para que quede un poco más presentable. Y después todo esto así. ¿Ves? Ahí. Esto lo vamos a quitar y lo vamos a reemplazar por esto. Vamos a quitar esto. Esto acá. Y creo que ya con esto ya quedaría. Acá y acá, ¿ven? Acá nos queda como uno doble. Y ahora vamos a tener que tratar de hacer el diseño del piso. Esto obviamente va a quedar así de madera. Esto tengo que ir a buscar un poco de cosas. Vamos acá. Acá y perfecto, ¿ven? Como que ahí quedó. No quedó nada bien, la puta madre. Por querer inventar. Así que bueno, de última recorto todo eso y que parezca como una especie un poco más distinta y ya fue. Esto me pasa por querer imitar cosas de la vida real en Minecraft, boludo. Es que imposible, ¿o no? No, creo que ya sé cómo solucionarlo. Así que bueno. A ver, vamos a arreglar eso y corto el video por acá porque ya se me hizo casi 1 hora y cuarto, boludo. Y tengo que cortar bastante. Vamos a agarrar esto, vamos a agarrar esto y vamos a... Tuki, tuki y tuki. Ahí ven, perfecto. Y espera, creo que llego... ¿Tengo palo? Sí. Ahí, creo que si me sale, me sale. Y si no me sale, me corto los 2 huevos. Vamos a quitar esto, esto. Y vamos a poner esto acá. Esto acá. Esto, 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 esto. Y esto acá. Vamos a cortar esto. Estaría bueno que se pueda completar esto con cosa, boludo, pero no se puede. Vamos a quitar esto acá y vamos a completar esto con esto. Perfecto. Acá. Y creo que esto si me sale bien, si no me cago matando. A ver, vamos a agarrar esto de acá. Bueno, la puta madre, ya gasté uno. Ahí está. Ven, ahí creo que va a tener una mejor pinta, boludo. Espero. No, igual, todo lo que se pierda, no pasa nada. Uy, me salté como uno, ¿no? Y esto acá, joyo. Bueno, este después, ahora se corrige. Si no pierdo más, obviamente se va a corregir, pero... Ahí está, ¿ves? Y ahora subimos. Ahí está. Espero que quede como yo quiera, si no voy a estar de nuevo tras de esto, corrigiendo lo máximo posible. Hasta que me salga de una forma donde a mí me guste. Ahí está. Esto y esto acá. Y después esto. Bien. Esto para que quede bien va a estar acá y acá. Bien. Esto acá y acá. Esto acá y acá. Acá y acá. Aunque esto los puedo... No, sí. Estos que queden. No, creo que así quedó. Creo que así quedó. A ver. Tienen... Tenía algo esto, pero bueno. No puedo pedir mucho. Esto después voy a tratar de ver cómo hacer un balconcito como la gente, boludo. Porque literalmente el balconcito... Esto es un mini balconcito, boludo. Aunque no... Uy, verga. Aunque acá no parezca, es un mini balconcito. Pero bueno, gente, yo creo que hasta acá lo vamos a dejar. Yo después tras... Coso voy a tratar de corregir esto
y arreglarlo un poco más para que parezca un poco más presentable a la vista. Así que bueno, chicos, yo por acá me despido. Fue un gusto. Nos veremos dentro de poco. Así que bueno, adiós.